Ya queríamos anunciar también que en una primera etapa, como lo decíamos, vamos a hablar del sistema electoral paraguayo y en la segunda parte, en Siglo a Siglo, vamos a continuar conociendo a candidatos que están buscando en este lugar, en este caso un lugar en el Congreso Nacional. Hoy nos acompañan, ya están aquí en Estudios de Siglo a Siglo, en un rato van a formar parte de la entrevista, candidatos al Congreso Nacional por el Partido Socialdemócrata. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de la noche. Él, decíamos hace un momento, tiene un vasto currículum, realmente es el doctor Carlos Ocampos Arbo. Voy a leer parte, porque es bastante extenso, pero es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas con calificación cum laude, es profesor universitario, tiene un diplomado de Organización y Métodos en la antigua Universidad Complutense de Alcalá de Henares, es egresado de la Universidad de Manchester, Inglaterra, en Administración Pública y salta un poco de sus estudios, aparte de su desarrollo ya profesional. Él fue presidente de la Comisión Permanente del Congreso, presidió la Comisión de Energía y de Reglamentos del Senado, integró la Comisión de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. En el 94 fue director de la OEA en México, en el 96 fue director de la OEA en Perú. Hasta diciembre de 2005 fue director de la OEA en Ecuador, condecorado con la Orden de Honrato Díaz en el grado de Gran Cruz. Fue también propuesto para el premio Leo S. Rowe de la OEA por el vicepresidente de Ecuador, doctor Blasco Peña Herrera, y el ex canciller Julio Prado, así como también el embajador Miguel Vasco en año 2004. Actualmente es cónsul honorario de Ecuador en Paraguay y en la lista continúa, podemos decir también, es electo presidente del Tribunal Electoral Partidario por unanimidad de votos en diciembre del 2009, forma parte de la comisión partidaria también de la ANR, así es que el currículum sigue y vamos a compartir con el doctor Carlos Ocampos Arbo. Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y con la opinión pública a través de este programa tan visto, en una semana crucial donde se definen, digamos, el día domingo, los comicios del Paraguay. Yo diría que estos comicios van a ser los más observados que haya tenido la República en mucho tiempo. Hay observadores internacionales que han venido de la Unión Europea, que han estado hasta el fondo del Chaco, por así decirlo, en lugares más extensos, y en todo el resto del país, también la OEA, la Organización de Estados Americanos, también la UNASUR, que está acá presente en este momento, y también el UNIORE, que también es otra entidad internacional que trae la observación. Pero lo más importante, pienso yo, es cómo estamos haciendo nosotros, los paraguayos, los preparativos de estos comicios. Estaba diciendo la preparación Oscar, personal, dice el doctor. Cómo se originó y cómo se hace todos estos comicios. Esto, antes que nada, para que sean unos comicios transparentes, se tiene que hacer un calendario electoral. Ese calendario electoral lo hace la justicia electoral. Y en la medida que ese calendario se cumple estrictamente, no existen reparos en cuanto al cumplimiento de los plazos reglamentarios y legales que tiene la justicia electoral. En segundo lugar, para que estos comicios sean transparentes, hay un componente tecnológico incorporado que es demasiado importante. Un poquito hemos sido nosotros en la elección del 9 de diciembre, que fue la elección interna del Partido Colorado, fuimos un poquito el conejillo de Indias. Me decía el doctor Ramírez Zambonini, si sale bien en las elecciones de la ANR, nosotros vamos a repetir igual. Entonces procedimos a hacer una serie de ensayos con mucha anticipación. La clave está, o fue, jugar al anticipo. Y sobre todo, determinar reglas claras. Se habló con todos los sectores con mucha anticipación. Miren que acá no vamos a cambiar estos plazos y les pido por favor que cumplan estrictamente. Entonces los tuvimos un poco de aliados en el proceso. Hay aspectos que es importante que la ciudadanía lo conozca. Es un buen dato, doctor, sí, el hecho de que el propio Tribunal de Justicia Electoral y su propio presidente haya dicho, probemos con
con estas internas donde existe ¿qué cantidad de electores habilitaron para el partido? 1.850.000. 1.850.000, sería prácticamente un poco más de la mitad de los que están empadronados para el domingo, ¿no? Exacto. Entonces, para la justicia electoral probablemente haya sido una buena oportunidad de hacer la prueba y la revisión y evaluación posterior de lo que fue esas elecciones, ¿no es así? Y es importante contar, si me permiten, unas anécdotas que me parecen que pueden ilustrar muy claramente cómo se trabajó. El tema de la transmisión de resultados preliminares, se hicieron 4 ensayos, de los cuales en 2 de ellos todavía había algunos pequeños detalles que ajustar en la transmisión misma. Para ello participaron varios técnicos y finalmente en el tercer ensayo ya salió bien pulida la cosa. Pero nos imaginamos situaciones, a mí me gusta imaginar qué es lo que puede ocurrir. Me imaginé que podía ocurrir un corte de energía. Entonces idealizamos eso y pusimos 2 generadores para evitar cualquier tipo de inconvenientes. En la tercera prueba que hicimos, uno de los técnicos me dice, hicimos la prueba con corte y resulta que hay unos microsegundos entre el corte de energía y el empalme del generador, que hacen que se pierda un montón de datos. Seguro. Entonces hicimos traer de Estados Unidos un chip especial que resolvió eso y se pasaba sin ningún tipo de dificultades. No hubo cortes. Es un UPS que le llaman, que es para mantener la estabilidad del sistema. Así mismo. Entonces no hubo cortes, pero estaba prevista la situación, ¿verdad? Idealizamos también que podía haber un incendio por un cortocircuito. Entonces todos los funcionarios del tribunal se capacitaron con Regimiento 8 a apagar focos de incendio. Y aunque sea con protestas, pero toditos estuvieron capacitados para apagar incendios. Como la ley de Murphy siempre se cumple, no hubo incendio que apagar, pero la gente estaba preparada. Ocurrieron hechos, porque siempre hay situaciones que surgen que no están previstas. Por ejemplo, en el interior del país, para ser puntual, en la localidad de Caballero, en Paraguarí, se volcó tinta sobre los padrones. Y eso no se podía hacer allí un reemplazo, teníamos que hacer nosotros. No estuvimos en una mesa. En una mesa. En una mesa se tiraron tinta y se mancharon, no se podía votar. Entonces pidieron para postergar. Nosotros desde el tribunal le dijimos, no, paren, vamos a posponer el cierre, pero vamos a hacerles llegar los nuevos padrones. Y efectivamente, en una cosa de 11 minutos estuvieron listos los padrones y 1 hora y media estaba un coche en marcha, se le llevó y en 1 hora y media ya estuvieron los padrones habilitados de vuelta. En otro lugar, San Bernardino, los boletines venían empaquetados y decía a quiénes correspondía. Estos boletines decía senadores. Al abrir el paquete se encontraron con parlamentarios del Mercosur. ¿Qué se hacía? ¿Se volvía a Asunción para pedirle? No. Nosotros dijimos, lo más sencillo es traerlo de los lugares más cercanos. Es decir, Altos y Pacaraí son los que proveyeron inmediatamente 12 minutos. Y nadie se dio cuenta que faltaron. Ese tipo de cosas y finalmente el tema de dar a la ciudadanía el resultado en el tiempo menor posible. En un principio, cuando el periodismo me preguntó cuándo se va a dar, les dije, poniendo margen, a la medianoche. Después, ahí en Telefuturo, entre Oscar y Menchi, me dijeron, pero no puede ser un poquito antes. Les prometí para las 10:30 y finalmente batí el récord de las 8:20. Eso fue no digo un golpe de efecto, pero sí una tranquilidad para toda la ciudadanía que votó, los correligionarios. Y creo que otra cosa fue
adicionalmente poner circuitos cerrados de televisión en el momento que revisábamos las actas electorales, acta a acta. Y al hacerlo así, la gente se veía claramente partícipe del control, porque la ecuación es así. Se sentían controlados quienes trabajaban, claro, y controlando... Nosotros controlamos las actas, la ciudadanía nos controla a nosotros. Entonces, eso hizo que se terminara sin inconveniente. En este caso nos decía, doctor, ustedes como Tribunal Colorado de la ANR van a tener también un TREP paralelo. ¿En qué consiste y cuál sería el objetivo? Es decir, ¿tener ustedes un backup propio? Sí, la idea es que como la justicia electoral da certificados de resultados a todo el mundo, a todos los participantes, los diferentes partidos que participan, nosotros vamos a tener también un sistema TREP paralelo que tenemos en la ANR con equipos que hasta este momento nos sirven perfectamente. Y nuestros técnicos que, puedo decirlo sin temor a equivocarme, son de los mejores que tiene el país, los técnicos de informática. Entonces eso hace posible que tengamos una suerte de garantía de control paralelo, ¿verdad? Pero yo sostengo que hay una absoluta garantía en lo que hace la justicia electoral, porque hemos trabajado juntos en el sentido de que ellos nos asistieron también y nosotros a ellos. Y en ese sentido hay una transparencia. Hay, para darles una idea, 23 sistemas de control. Es muy difícil de torcer un resultado, a saber, el código de barras, el sticker que se pone en cada una de las actas, prever todos los detalles, las firmas correspondientes en cada una de ellas, el certificado de resultados, en fin, hay un montón de cosas. Doctor, uno siempre, creo desde afuera, usted tiene una experiencia en el manejo interno de las elecciones. Un ciudadano va, vota y después espera que ustedes anuncien, digamos, el resultado. ¿Qué es lo que debe controlarse para evitar justamente que desde el organismo que controla se den equivocaciones, sea por negligencia o sea por una intencionalidad abierta de querer manipular los resultados? ¿Qué elementos deben controlarse? ¿Cuáles son esas, no sé si hay ventanas abiertas, por dónde se puede hacer el fraude dentro de un tribunal electoral? Le cuento. En principio, para que eso no ocurra, tenemos la transmisión por vía escáner. En este caso, para estas elecciones. En este caso. Antes se hacía apenas por comunicación y en muchos casos venían las actas electorales que se quedaban por el camino. Acá no, acá es instantáneo. El escáner transmite exactamente lo que ocurre en la mesa electoral. Es decir, antes podía un camino para alterar, podía ser ese trayecto mientras el papel viaja en el móvil, en el auto, hasta que llega a la justicia electoral. Hoy eso se evita. Hoy se evita eso. Y lo otro es dar el resultado en la brevedad. ¿Qué va a hacer la justicia electoral, como hicimos nosotros? No es que va a esperar una hora determinada y lo va a dar. Ellos van a ir cargando y va a ir subiendo, digamos, el cómputo en una pantalla gigante y se va pudiendo seguir el resultado electoral en la medida que vayan llegando los resultados. Excelente. Queremos compartir algunos mensajes que envía la audiencia y uno de ellos dice: lindas las palabras de tranquilidad por la jornada del domingo, pero si siguen comprando y robando elecciones, no comparto tu optimismo. Tal vez este televidente tenga la experiencia de tiempos atrás en donde era la práctica común. Y de hecho esas experiencias marcan. Claro. Esperemos de que sean superadas esas prácticas, doctor Ocampo Arbo. No sería nada que nos enorgullezca el domingo a la noche o el lunes al amanecer, que las páginas de los periódicos se llenen de denuncias de irregularidades, de que el gobierno es ilegítimo, porque tal o cual partido, porque el que está en el gobierno usó todos los recursos, o porque está hoy en competencia desde la llanura, tenga que usar los recursos propios de sus candidatos
para comprar votos, eso sería lamentable. Por eso dejábamos al inicio nuestro mensaje de que estamos con eso, con el optimismo, de que van a ser unas elecciones limpias. Tenemos un tribunal electoral que ha trabajado y que tiene el respaldo, no solamente de los electores nuestros, nacionales, de los electores de nuestro país, sino de la comunidad internacional, de la comunidad política internacional. De modo que no nos gustaría amanecer un 22 de abril con ese tipo de situaciones, pero por sobre todas las cosas, también comprendemos cuando existe ese pesimismo de parte de mucha gente. Yo quisiera compartir la inquietud del televidente que escribe eso, pero acá tenemos que hacer una separación, lo que es a la elección en sí y el proceso electoral, y otro, que es lo que él está inquieto, el tema de la compra de voluntades, lo cual ocurre fuera del proceso electoral. Es un tema ya de la conciencia cívica de la ciudadanía. Muchas veces, en afán de torcer esa voluntad, se compra conciencia, se compra dedos, para decir, meter el dedo acá y hace como que ya votó. Pero hay otra cosa que garantiza un poco más, aparte de lo que ya dije. Los padrones fueron auditados. Y los padrones ya es muy difícil que aparezca una persona votando por otra. Eso es bastante difícil. El tema de los fallecidos, que es una de las cosas que eso se hizo también una limpia, llamémosla así, con el registro civil y todos aquellos, porque no se puede sacar a nadie mientras no tengamos un certificado de defunción. Ese es el tema. Y veces que la gente no se le ocurre decir fulano murió. Y ocurren problemas de que esa persona ya falleció, o al revés. Con el interés de sacarlo de carrera, una vez en el tribunal llegó una persona y dijo, no, Péanico ya manoma, este ya murió. Y entonces yo asustado le llamé al secretario, ¿por qué no lo apartamos? 4 días después vino un señor furioso y dijo, ¿pero qué voy a morirme yo? Ustedes son los que van a morir si no me ponen mis papeles en el lugar. Son las anécdotas que de hecho suceden y pueden suceder, pero no sería el elemento que pueda contaminar un programa establecido con mucho cuidado y con mucha, creo yo, hasta si se quiere, mucha voluntad de seguir siendo Paraguay ejemplo en ese sentido, de tener una justicia electoral que lleve a buen puerto unas elecciones. Vamos a una breve pausa para publicidad, luego seguimos conversando de otras experiencias con el doctor Carlos María Ocampos Arbo. Él es titular de la Justicia Electoral de la ANR. Queremos agradecer, como todas las noches, a Silday por los muebles que tenemos aquí en Siglo a Siglo. Los muebles son de excelente calidad y, por supuesto, muy cómodos y confortables para que nuestros entrevistados disfruten con nosotros de una amena charla y se sientan bien cómodos mientras comparten con nosotros muebles para oficina, para sus locales comerciales, diferentes diseños de sillas, mesas, estantes y accesorios de decoración. Van a encontrarlos todos ellos en Silday. Quiero cumplir con algunos mensajes, Oscar, que están llegando. Estos son algunos del 11222. Tenemos también en redes sociales. Seamos ciudadanos honestos y de hechos, no de palabras. No vendamos nuestra conciencia. Soy colorada, tengo 64 años y me afilié a los 15 años. Excelente programa. En Caguazú, los Busarquis y Cardoso reparten dinero para comprar conciencia. Tienen enviados especiales para eso con móvil del Estado. En los cinturones de pobreza de las ciudades ya se está comprando conciencia. Algunos entregan bonos a efectivizar si ganan. Esta denuncia escuchábamos en la tarde también en los medios. Buenas noches, ¿qué pasa si no me voy a votar? ¿Hay multas o sanciones? A mi hija quieren comprarle su cédula por 350.000, los colorados. Los cómputos del exterior, pregunta. Otros mensajes dicen que estamos vestidos a tono limitado. Yo quiero aclarar que me gusta el rojo y no tiene mucho que ver.
pero de paso recibimos el mensaje. Hay algunas consultas que puede responder, doctor, si le gusta. Me gustaría consultarle sobre el caso Venezuela, del que estábamos hablando también un poco. Se da un caso particular cuando desde un sector, el sector perdedor, se exige, por ejemplo, el recuento voto por voto y la presidenta, en este caso Tibisay Lucena, del Consejo Electoral, Tribunal Electoral local, dice que no se va a realizar. Hay presión externa, se manifestó la OEA, usted estuvo en la OEA también. Y a pesar de todo ello, deciden no realizar este conteo. Otros dicen, normalmente luego el ganador no va a querer hacer un conteo si el margen es muy ajustado. ¿Cuál es su percepción, doctor? La percepción que yo tengo, yo sé que el sistema venezolano es bastante bueno, muy correcto. Sí. El resultado fue muy ajustado, cuanto menos. No sé si los reclamos de Capriles van a tener éxito, pero de cualquier manera hay que tener mucho cuidado con una sociedad dividida al 50% para cada lado. Yo pienso que si no se moderan los epítetos que se están usando, esto puede llegar a mayores. La OEA, es cierto, solicitó al gobierno de que acceda al recuento de los votos, pero que yo sepa, esto estoy tocando de oídos, ya ha sido destruido una gran parte de los boletines, o no digo los boletines, los recibos que se otorgan a cada elector, que en eso consistía la garantía de un recuento. ¿Fueron destruidos? Que yo sepa, sí, o sea, estamos hablando a la distancia, claro, ¿no? Que lo que yo exhorto es que se pueda llegar a un diálogo, que es lo mínimo que se puede hacer en una situación, llamémosle de crisis, porque no se puede soslayar eso, y que a través del diálogo muchas cosas se pueden lograr. Ahora, si yo hago de defensora del diablo, porque mucha gente está cuestionando la actitud de Maduro, le pregunto, doctor, el sistema electoral en Venezuela es un sistema mayoritario, es decir, Maduro puede ganar por un voto, ganó por 200.000 en este caso, que sería el 1%. En ese sentido no existirían cuestionamientos, ¿o sí? No. Es un sistema así mayoritario, no es una mayoría simple la que necesita. Absolutamente. Lo que hay dudas es a ver si realmente fue eso o no. Claro. Simplemente se quiso hacer. ¿Y cómo ve el lunes a la mañana, domingo a la noche, el ambiente político nacional, doctor? Vamos a trasladarnos a ese escenario. Bueno, yo pienso que va a haber fervor, expectativa antes que nada. Buena participación, dice usted. Y yo pienso, y eso exhorto a todos, porque en el momento que la ciudadanía se hace partícipe con su voto, es el momento que ejercemos realmente la democracia. Cada uno de nosotros tiene una suerte de responsabilidad consigo mismo, porque es muy fácil quedarse a mirar desde el balcón y después criticar. Si uno participa, bueno, uno hizo lo posible a través de su voto en elegir lo mejor para el país. Y esa es la sociedad que queremos, una sociedad que participe y que haya triunfos sin orgullo, derrotas sin amarguras. Preguntan, ¿policías y militares pueden votar? No pueden votar. No. Los militares en servicio activo no. Los militares que ya pasaron a retiro y se incorporaron, ellos son civiles. ¿Y los policías? Y también la misma cosa. No pueden votar, no es que no pueden hacer política partidaria nomás. No pueden votar porque si están en servicio activo. Claro, de hecho van a estar vigilando las elecciones. Sí. ¿Y los jóvenes que cumplieron 18 años están incorporados automáticamente al Padrón Nacional? Ahora sí. Nosotros teníamos 50.000 jóvenes, 50.000, que no llegaron a cumplir en el momento previo a las elecciones de diciembre, y que ahora sí ya están habilitados, de modo que ellos van a ser también jóvenes del Partido Colorado que van a participar. ¿Cuál es su percepción del trabajo de la justicia electoral? Nosotros conversamos con representantes de la Unión Europea, por ejemplo, que estuvieron aquí en el programa, y ellos, por lo menos una primera impresión que tuvieron, digamos, fue muy positiva, sobre todo por la apertura. Evaluarán el día del 21, pero su percepción, doctor, ¿cuál es? Muy buena, técnicamente impecable. La conozco a la señora Delia Mora, jefa de informática. Es una persona que responde exactamente a eso. Trabajó directamente con nuestra técnica informática Irina Arbo
Y en este momento hay un control mutuo de todas las cosas que se están haciendo. Yo diría que está absolutamente transparente la gestión de la justicia electoral. Esto que estaba diciendo Oscar y del ciudadano que emitió su opinión sobre el tema de la compra de conciencia es otra cosa que nada tiene que ver, claro, digamos, con la justicia electoral. Pero que sí es importante que exhortemos a la ciudadanía a no vender su conciencia, su voto, y que todo ello hace que la democracia pueda ir consolidándose en nuestro país. ¿Qué hace un ciudadano? Porque varios de los mensajes que recibimos hablan de que ya en el barrio se le está comprando cédulas, se les está ofreciendo, las cédulas ya tienen tarifa, tienen precios. ¿Cómo puede proceder un ciudadano común? Denunciando. Doctor? Denunciando y diciendo qué es lo que le intentaron hacer y no ceder su documento de identidad. ¿Y hay antecedentes de gente que cumple algún tipo de condena por haber sido el que compraba la cédula, por ejemplo? Yo creo que sí. Creo que hay 1 o 2 casos, hay en el interior del país por lo menos, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo decirles, pero tenemos que estar atentos a eso. Hay mensaje para usted de parte de Jimmy, del TP. ¿Qué es un TP, doctor? Un mensaje, dice, doctor Carlos, mis plácemes y votos de éxitos renovados en la gran tarea al frente, del tribunal partidario, correcto, de un ciudadano que lo saluda. Dice, en el padrón existen muertos, mi marido murió hace 13 años, y figura, dice. En Caguazú los colorados hacen campaña en las universidades en horas de clases. Hola Mariana, hola Oscar, del doctor Arbo, ¿qué garantía me da el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Que mi candidato cuando gane no pierda de nuevo como siempre sucede, o se lo saca por juicio político. Bueno, son las especulaciones, opiniones que compartimos con la audiencia y doctor. Nosotros queremos agradecer su presencia por haber traído en cierto modo algunos detalles, especialmente rescatamos esas anécdotas iniciales que usted señaló cuando para el Tribunal Superior de Justicia Electoral significó una prueba bastante importante en las internas del 9 de diciembre del Partido Colorado, donde puso en práctica su sistema. Es sí, lo que vamos a usar el domingo. Efectivamente, y yo espero de que se cumpla así y que para las 8:30 de la noche tengamos el resultado de quién es el candidato ganador. Dentro del, bueno, hay algunas, ya que me indica el director que tenemos todavía un poco de tiempo, quiero cumplir con algunos mensajes de las redes. Dice, felicitaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral por el cierre y cómputo de los votos una vez culminado el conteo. Otro mensaje, voy a cambiar de cuenta, dice, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene una, creo que quiere decir imagen, tiene una imagen incuestionable hasta ahora. Esperemos que esto siga para el domingo. Los observadores están presentes. Eso no es acaso porque en realidad hay algún tipo de desconfianza por lo que ya sucedió. Y otra consulta que no estoy encontrando ahora, pero refería justamente a la presencia de los observadores. Es decir, esto incide en algo más que en un formalismo. Es decir, ellos pueden de hecho observar, pero no alterar el mismo proceso. ¿Y qué peso tiene una conclusión posterior que puedan dar, no sé, restando crédito, por ejemplo, a nuestras elecciones, doctor? Bueno, una observación electoral se rige por un sistema, por un reglamento que cada una de los organismos internacionales tienen avalado. En el caso de la Unión Europea, ellos van a elaborar un informe preliminar primero y luego un informe final, recogiendo todas las opiniones que sean técnicas y procesales de los diferentes lugares donde ellos han tenido un observador. La observación no es para alterar el proceso, pero sí para dar una suerte de garantía de que se ha cumplido de acuerdo a la ley paraguaya. Ellos no pueden venir a decir, yo creo que la ley se puede hacer mejor de esta forma. Claro. Eso no lo van a hacer. ¿Se cumplió o no se cumplió la ley? Es lo que pueden exactamente. Ellos lo que ven es que el proceso, conforme a la ley paraguaya, ha sido impecable. Y esa es la tarea que ellos tienen y observar imparcialmente los diferentes aspectos.
Doctor, usted fue miembro y ocupó altos cargos dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Yo le decía, en el caso de Venezuela hubo un pronunciamiento, por ejemplo, un pedido de que se acceda a ese pedido del conteo de votos. Ellos se expresaron en un sentido, yo creo, bastante favorable a nuestro país cuando los demás bloques nos sancionaban o nos excluían. El informe, por lo menos de Insulza, fue un informe, yo considero bastante objetivo, conversó con todas las partes. Hoy, ¿cuál es cómo ve usted la posición de la OEA, particularmente? Hablábamos de la Unión Europea, pero de la OEA para este proceso electoral y sobre todo, luego de las elecciones, Paraguay se reincorpora normalmente ya al escenario internacional, ya a los presidentes no le queda otra opción más que aceptar al próximo presidente, cosa que no están haciendo muchos todavía con Franco, por ejemplo. Mire, yo le voy a dar mi opinión. En primer lugar, yo me pongo siempre la camiseta de la OEA, así que mi opinión es un poco favorable a la OEA. Creo que es el organismo regional por excelencia. ¿Por qué? Porque ahí están metidos todos los países de América. Y hay una diferencia en los países grandes, que son los países que me refiero a Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Hay otros países que son de mediana envergadura, como el caso de Colombia, Argentina, Chile, y están los países de menor cuantía, por así decirlo, los países de menos desarrollo, como el caso de Haití, de la Guyana, Honduras. No es un tono despreciativo, sino simplemente estoy hablando de países de menor desarrollo, ¿verdad? Pero justamente en esa diversidad y en el sentido de que un voto de un país del Caribe vale tanto como el voto de los Estados Unidos, hace que esa igualdad jurídica, la OEA sea un organismo por excelencia. Por eso yo le creo a la OEA. La OEA ha venido acá a observar a través de la misión que encabeza el doctor Oscar Arias, que es una garantía para nosotros, un premio Nobel de la Paz, y se ha pronunciado muy favorable a nuestro país. En cuanto a lo que va a pasar después, eso ya es futurología, no puedo adelantar. Pero están dadas las condiciones de que tengamos un nuevo gobierno el próximo domingo y que ese nuevo gobierno sea legitimado tanto por el voto popular como por la comunidad internacional. Exactamente. Doctor Carlos María Campos Arbo, gracias por estar con nosotros y por compartir esas experiencias suyas, y de hecho que como ciudadano me parece que usted estará también expectante como nosotros, como todos, de que tengamos una jornada electoral exitosa el domingo. Es lo que todos esperamos, y saludo a toda la ciudadanía y que el domingo votemos todos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Y al volver nosotros ya conversamos con nuestros próximos entrevistados. Ellos son candidatos al Congreso Nacional por el Partido Socialdemócrata. Regresamos enseguida.